Bueno, muchas gracias por la invitación. Las dos grandes ponentes que me precedieron, pues ya nos dieron un enfoque, un inicio de esta situación de la bioética. Vamos a empezar. A mí me tocó análisis de casos clínicos. Voy a apagar mi cámara porque creo que no me deja compartir bien. Y bueno, no puedo abrir bien la presentación, no sé por qué. Bueno, empezamos con dos principios que ya me antecedieron, que es el principialismo. Ok. Y pues es una corriente de pensamiento que ya nos explicaron un poquito al principio, que se plantea como base para prevenir y resolver problemas éticos que van a surgir en la práctica médica. Como lo hemos platicado, esto se ha estado presentando más en estos últimos tiempos donde la medicina avanza a pasos agigantados y donde debemos de llevar esta parte ética a nuestra profesión para evitar situaciones que terminan normalmente en la situación legal. Y entonces representa una corriente de pensamiento que pretende promover el bien íntegro de la persona, de sus acciones y protegernos también a los que trabajamos en el ámbito sanitario. Como un poquito de historia, pues comienza esta disciplina en 1979 ya como tal, con la propuesta de principialismo de Tom Deschamps y James Franklin, con la difusión de la bioética convirtiéndose como consecuencia en el paradigma. En 1979, recordemos que fue un boom en cuanto a las investigaciones científicas, pero que no había alineamientos, no había posibilidad de llevar un control y bueno, ya lo que nos explicó la doctora Sandra en la exposición anterior, se hacían ensayos, pruebas en población vulnerable, en población donde no teníamos idea de lo que estaba pasando. Entonces, bueno, a partir de ahí se hizo. El principialismo se ve fundamental para los principios generales de la bioética médica, para que sean respetados las situaciones día a día. Evitar el conflicto en las áreas de investigación y de la práctica médica y que las decisiones se tomen de acuerdo a la evidencia y a los principios de la calidad de la medicina, sobre todo basados en esta argumentación biomédica, es decir, con los lineamientos, con las estrategias científicas, no con cosas empíricas o con lo que yo quisiera o con lo que a mí me gustaría o con lo que tengo yo pensado. Dime, Nicte. Es que no estaba corriendo la presentación, como que no avanza bien. Entonces la voy a dejar así porque sí como que no. ¿Se alcanzan a ver? Sí. Ok, es que sí, no. Y les decía, bueno, nos va a ayudar para tomar esta argumentación biomédica, específicamente pensando en evitar justamente de las preguntas que decían, bueno, si mi familiar o esta persona, este paciente no está en condiciones completas de tomar esa decisión, ¿quién lo va a hacer? Pues para eso se instauraron los comités de bioética, donde ya llevan este control. Estos principios son como una prima facie, quiere decir que son equivalentes, obligados siempre y que no supongan un conflicto. Es decir, ya hay normas establecidas, ya hay lineamientos establecidos que siempre se van a llevar a cabo para evitar estos conflictos, estos roces, estos puntos de vista diferentes, ya tenemos establecido y pues son una herramienta para la toma de decisiones en la bioética y su principal objetivo pues es servir de referencia o marco moral ante estas situaciones de conflicto que justo en la medicina moderna pues cada vez se ven mucho más.
estas decisiones de conflicto. Rápidamente, pues ya sabemos que son los 4 principios básicos: la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y finalmente la justicia. La beneficencia, que realmente lo que le vamos a hacer al paciente sea completamente en su beneficio. La no maleficencia, no actuar mal o no hacer un tratamiento donde no estamos seguros del resultado, donde no estamos seguros de las consecuencias. La autonomía, siempre informarle al paciente qué está pasando y que se pueda tomar estas decisiones. Y aquí entra la parte importante. Cuando el paciente no puede tomar esta decisión, pues nos apoyamos con el familiar. Cuando el familiar no puede tomar esta decisión, pues nos vamos a los comités de bioética para poder llevar a cabo esta integración adecuada de este principialismo que tiene la bioética. Como casos clínicos, aquí los estoy marcando. Tenemos un caso del niño, el caso Baby Doe. Es un caso de principios de 1970, donde pues se sabe que es un producto que viene ya con malformaciones, y se le pregunta a los familiares, se le pregunta a la mamá específicamente si quiere la interrupción del embarazo o cuáles son las consecuencias que se van a dar. Tomemos en cuenta que esto estaba muy en pañales. En la actualidad, bueno, pues tenemos los nuevos ultrasonidos estructurales que nos ayudan un poquito más, pero bueno, este caso del Baby Doe es un caso en el que empezó justamente mucho esto de la bioética en cuanto a la interrupción del embarazo en un producto que sabían o que se pretendía o que era toda la situación que era un producto no viable. Como no estaba instaurado todavía en ese momento, se instaura en ese momento el Comité de Bioética y nos habla de cómo se reúnen los neonatólogos, los genetistas, el cirujano pediatra, el ginecólogo, el director de la clínica, y bueno, pues se decide. Era un caso donde venía este chiquito con una tetralogía de Fallot muy grave, pero aparte venía ahí con trastornos de la línea media totalmente demostrados, y entonces, bueno, pues se decide hacer la interrupción del embarazo, donde se acompaña a la mamá, donde se acompaña a la familia, y bueno, la mamá llega un momento en el que no podía decidir, se pasa al comité de bioética y este toma la decisión. Tenemos otro caso, que es el caso Baby Moon. Este caso fue de los más sonados al principio de los 2010 más o menos, que fue el caso de una maternidad subrogada, es decir, se renta un vientre y la pareja paga todos los servicios, paga las consultas, paga todo lo que se había quedado de palabra, y pues al momento del nacimiento la madre que había gestado a este producto decide no entregarlo, y entonces se viene una contienda jurídica en la cual pues ellos dicen es que es nuestro hijo porque fue mi óvulo y mi espermatozoide, y ella dice es que es mi hijo porque yo lo mantuve en mi útero, en mi cuerpo, y entonces empieza esto. Igual no había lineamientos todavía éticos, no había lineamientos bioéticos ni jurídicos en cuanto a esta situación porque era algo muy nuevo. Recordemos que la bioética, específicamente el casuismo que vamos a ver ahorita, nos habla de que se van haciendo pues estos nuevos lineamientos y estas nuevas necesidades de acuerdo a los casos que se van presentando. No es lo mismo el dilema bioético que quizás tuvimos, que nos presentó la doctora Sandra en cuanto a las vacunas, a los temas que estamos viendo ahorita en medicina, lo que nos comentó ahora lo del reciente del COVID, donde el paciente pues ya quería al final ser entubado, la familia no aceptaba, y entonces, bueno, entraban un poquito esto. Entonces, a partir de este caso Baby Moon, se instauran comités de bioética, se legisla, donde se hacen estas cartas compromiso, donde se firma, donde ya hay un sustento jurídico para que la madre, en este caso pues la que está aportando el producto, pues sí lo entregue al final del embarazo. Y bueno, se hace desde un acompañamiento psicológico desde el principio durante todo el embarazo para evitar estas circunstancias.
Otro caso que revolucionó y que nos hizo el contexto importante en cuanto a la bioética fue el caso Quinlan. Este es un caso de un paciente de Estados Unidos donde él quiere su muerte anticipada. Él ya sabía que tenía Parkinson y que el Parkinson estaba avanzando muy, muy rápido y pues él quiere programar, ¿no? Su muerte, él quiere decir, yo quiero morir con dignidad. Fue también de los primeros casos donde se empezó a llevar esto y pues se hace nuevamente una junta médica, se crea un comité de bioética para esto y se analiza los pros, los contras, todo lo que se tiene que hacer. Esto fue de los primeros casos que se dieron respecto a muerte anticipada, tener el derecho de decidir cuando yo, ya informado de mi enfermedad, ya informado de las consecuencias, de que el tratamiento no está funcionando como es, de que ya me sometí a todos los lineamientos que me habían dicho y la enfermedad sigue avanzando, la enfermedad sigue progresando, quiero yo en mi autonomía optar por no seguir sufriendo, no aumentar esta enfermedad y poder tener una muerte digna. Fue de los primeros también casos que se dan sobre de esto. Tenemos otros casos que se dieron justamente en nuestro país, más o menos en el año 2000, no sé si recuerden, fue las transfusiones sanguíneas y los testigos de Jehová. Fue en la Ciudad de México, donde una paciente gestante traía ahí trastornos, empezó con preeclampsia, se tenía que hacer una transfusión sanguínea. Ella, por su religión, que ya sabemos la situación con ellos, al principio no quería la transfusión, finalmente decide sí llevar a cabo esta transfusión sanguínea, pero su comunidad no se lo permitía y entonces ella le pregunta a los médicos cómo se puede hacer para que no sea rechazada en su comunidad, pero sí pueda llevar a cabo, pueda recibir esta transfusión sanguínea para salvar su vida y la de su bebé. Se crea este comité de bioética, donde el comité de bioética toma la decisión, toma la tutoría legal de esta paciente, a pesar de que ella es una paciente mayor de edad, toma la tutoría legal y deciden si llevar a cabo esta transfusión sanguínea con el fin de llevar a cabo pues una resolución para bien y poner a salvo a nuestra paciente. Esto fue en la Ciudad de México y bueno, pues esto a partir de aquí ya se tienen estos lineamientos donde sí podemos tener esta opción. Se llevó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el juez da esta autoridad a los médicos y bueno, a partir de este antecedente ya se puede llevar a cabo este tipo de prácticas tomando en cuenta este antecedente. Otro de los casos que también en la bibliografía hay miles y miles y miles de casos, pero traté de ilustrar un poquito los más representativos y sobre todo tomando en cuenta cómo ha ido evolucionando o cómo hemos tenido que irnos adaptando, ¿no? Cómo ha tenido que ir adaptándose la práctica médica a la medicina moderna. Otro caso fue el caso de Jensen, es un paciente de 38 años de edad, diabético tipo 1, donde él estaba en hemodiálisis y el paciente ve que su deterioro era muy grande y decide dejar. ¿No se ve la presentación otra vez? Estamos en la diapositiva que dice transfusiones, caso Jensen, caso Juan Sí. Pablo Beca. Sí, sí es ese. Les comentaba el caso Jensen, entonces este paciente está en hemodiálisis, es un paciente joven donde desgraciadamente ya había tenido amputación de sus dos piernas, ya tenía pérdida de un ojo, ya no tenía visión en un ojo y entonces él decide ya no seguir acudiendo a sus hemodiálisis. Finalmente
su familia lo quería obligar a seguir con las terapias de hemodiálisis. Él busca la autonomía porque además en la familia, el responsable médico era el que decía, no, sí, hay que seguirle haciendo las hemodiálisis. Él busca este apoyo médico legal a través del Comité de Bioética del hospital, donde obviamente se hace su análisis de casos, se revisan todas las posibilidades y bueno, se le da esta autonomía a dejar de recibir las hemodiálisis, estar con cuidados paliativos en casa y nuevamente pues tener una muerte digna. Otro caso importante que es el de Juan Pablo Beca, de España, yo creo que todos los conocemos, ¿no? Que de hecho por aquí empezó mucho parte de la bioética, este buzo que había quedado cuadripléjico y donde, bueno, pues él en las instancias legales hasta que consigue finalmente que se autorice su eutanasia, porque pues él decía, es que esto no es vida ni para mí ni para mi familia, y pues esto a pesar de ser un país donde se supone que es primer mundo, donde se supone que tenemos o tienen una apertura mayor, pues tampoco había este caso porque no se había presentado. Quizás no estamos preparados a lo que no se va presentando y bueno, finalmente se forma el Comité de Bioética, se hace el juicio donde también se va a la Suprema Corte de Justicia y le autorizan una eutanasia para poder tener pues un fin programado, una eutanasia digna, una muerte digna, que recordemos es parte de los principios de la bioética. Otro de los casos, el caso de las opciones de Felipe, es la limitación del esfuerzo terapéutico pediátrico. Se dio aquí en México, en el Instituto Nacional de Pediatría, en el cual es un producto que viene con varias malformaciones, pero aquí el problema fue que no hubo un control prenatal adecuado hasta el momento del nacimiento. Tanto ginecólogo como pediatría pues se dan cuenta de la situación en la que viene el producto, se empiezan a hacer cirugías, se tienen terapia intensiva y ahí los papás deciden pues limitar, decir ya no queremos que nuestro hijo siga sufriendo, ya no queremos que nuestro hijo sufra más, estamos viendo que no hay una mejoría, al contrario hay un deterioro y pues finalmente también permitir que no lastimemos. A veces en nuestro afán como médicos nos gana el corazón, nos gana el sentimiento y a veces en el querer sacar a nuestro paciente adelante caemos en un egoísmo en el cual pues a veces ni siquiera nos fijamos tanto en qué tanto estamos afectando a la familia en todos estos sentidos. Aquí en esta otra, se llama el caso La decisión de mi madre. Lo tomé en esta liga. Ahí vienen muy buenos casos clínicos y, pues como lo dice, casos para reflexionar. Es La decisión de mi madre. Es una paciente que tiene lupus, la cual, ella, dentro de sus afectaciones, empieza a tener trastornos ya de personalidad, empieza a tener ya una demencia, un grado de demencia senil. Y pues la señora quería seguir con los tratamientos, pero su hijo, su tutor legal, platica con los médicos y les dice realmente qué tanto conviene seguir haciendo estos tratamientos para mi madre. Los médicos otra vez se hacen su comité de bioética, se reúnen y por eso se llama decisiones subrogadas. Finalmente se toma la decisión de que continuar con los tratamientos sería muy agresivo, no habría una resolución adecuada para nuestra paciente y esto lo que va a hacer es causarle más daño. En lugar de ayudarla, le va a causar más daño y bueno, entonces aquí el Comité de Bioética junto con su hijo, que es su tutor legal, toman la decisión médica mejor, lo que le conviene más a nuestra paciente porque ella en este momento ya no está en condiciones de tomar esta alternativa.
Como les comento, en esta liga pueden encontrar casos muy buenos para reflexión. Ya casi para terminar, se los prometo. Bueno, el casuismo ha ido evolucionando y es la parte dinámica, es la parte evolutiva, es la parte que va amortizando el cambio y los lineamientos dentro de la bioética. Se ha dicho con razón que la casuística aparece y reaparece cuando es necesario afrontar problemas y decisiones radicalmente nuevos en el ámbito de la bioética. Consiste en un razonamiento moral basado en casos difíciles, nuevos y complicados. Cada vez en la medicina, la misma evolución, el mismo desarrollo de la medicina nos va ganando en esta parte de los casos o los temas o las situaciones clínicas que a lo mejor nosotros tuvimos cuando éramos estudiantes o en nuestros inicios como médicos. Y, por ejemplo, algo que también se comentaba, lo de la inteligencia artificial, donde nos está sobrepasando, tenemos que poner otra vez, tenemos que volvernos a sentar y poner otra vez los límites, que esto es lo que hace el casuismo, pone límites para evitar otra vez el daño, para evitar otra vez el sobrepasarnos y que se nos vaya de las manos estas situaciones que se van presentando. Se pretende ofrecer a través del casuismo entonces una perspectiva práctica para analizar y resolver estos problemas cotidianos en la clínica, procurando huir de las especulaciones teóricas y abstractas, donde vamos a evitar a toda costa mis gustos, mis ideas, mi manera de pensar, donde nos vamos a sentar con la mente fría y vamos a poner fin o vamos a poner estos lineamientos a donde nosotros los necesitamos. Dentro de sus representantes actuales, simplemente por mencionarlos, está Tollum, está Johnson, está Siegel, está Windel, está Kinen, está Shannon, donde conforme ha ido avanzando esta práctica de la medicina, hemos ido mejorando o tratando de establecer límites, que es la parte más importante. ¿Cuáles van a ser sus parámetros? Indicaciones médicas específicas, lo que realmente se necesita, las preferencias del paciente, que quiere decir, vamos a consultar y darle la autonomía a nuestro paciente, donde él va a expresar su punto de vista, obviamente previamente informado, y donde nosotros vamos a llegar a este entendimiento y a este diálogo, siempre valorando la calidad de vida de nuestro paciente, que sea lo mejor para él, y finalmente valorar siempre los aspectos contextuales. A lo mejor mi paciente necesita una cirugía de prótesis de cadera, pero es un paciente de 90 años que vive solo, que vive en un asilo, que no va a haber quien lo atienda. Entonces, aunque la cirugía de prótesis de cadera es su mejor opción, o sería lo viable, por sus aspectos contextuales, por su entorno, todos estos datos que nos da, sería difícil y sería más problemático para él. Entonces, mejor no hacerlo. Entonces, estos aspectos contextuales van a incluir parte económica súper importante, parte social, apoyo familiar, apoyo psicológico de nuestro paciente, y si todo esto es favorable, podemos seguir adelante. Y de mi parte, pues, sería todo. Gracias.